Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hoy Dios nos bendice con su palabra, nos bendice a cada uno de nosotros porque la palabra, el verbo, se encarnó y se hizo hombre. Y la palabra misma dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro verdadero profeta, porque Él es el único que abrió el camino para ir al Padre. Nuestro verdadero sacerdote que nos libró de la ley del pecado y de la muerte para traernos a vivir en la ley del Espíritu de vida. Y nuestro verdadero Rey que nos ha librado de practicar las obras del diablo porque Él las deshizo todas. Y por eso que el mayor problema que tiene la humanidad es no aceptar a Cristo como el único camino para ir al Padre y como el enviado de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El pecado original, que como consecuencia de ese pecado original, entonces el hombre tiene una naturaleza caída, una naturaleza mala, una naturaleza egocéntrica, una naturaleza que muchas veces viniendo a Dios no le permite vivir y disfrutar la vida de fe. La semana pasada que teníamos el culto dirigido por los remanentes, por los niños de nuestra iglesia, el título del mensaje fue La vida de fe de los niños. Bueno, pero es que este título es el mismo título. Es una continuidad de la palabra porque la palabra tiene una corriente. Y aunque muchas personas dicen que el Antiguo Testamento como tal ya no lo consideramos porque ya Jesús vino y se cumplió la promesa de Génesis 3:15, la profecía de Isaías 7:14 y ahora nosotros vivimos solo en la gracia. Eso es verdad, pero la palabra de Dios nos muestra cómo Dios ha sido fiel en el pasado, en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Entonces, Jericó, que muchos de nosotros y muchas personas religiosas lo toman solamente como la venganza de Dios y que los muros van a caer. Hay un trasfondo espiritual en este mensaje que nos hace ver la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Y en la vida de fe podemos vivir de esta manera, en obediencia o en desobediencia, y de allí es que van a depender muchísimas cosas en nuestra vida, que a veces cuando ocurren, como el hombre por naturaleza siempre busca culpar a otro y no asumir su responsabilidad, entonces el hombre dice, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Esta mañana, meditando en el mensaje y meditando en la palabra y orando al Señor, el Señor me dio una palabra o me dio un consejo que yo lo quiero compartir con ustedes. Lo escribí y dice, el espíritu de rebeldía. Niño, ¿qué es el espíritu de rebeldía? Cuando mamá nos dice que hagamos algo y nosotros no lo queremos hacer. Anda a bañar. No, mamá, ahorita voy. Haz la tarea. Ay, mamá, anda a comer. Ven a comer, es que no tengo hambre. Y siempre está llevándole la contraria al adulto, en el caso de los niños. Pero dice, el espíritu de rebeldía nos lleva a pensar, creer y sentir que si no hacemos las cosas como Dios dice, Él se va a enojar. Porque Dios siempre quiere oprimirnos o reprimirnos. Pensamos así. Lo inverso, nosotros vemos dentro de los 10 secretos de la vida del evangelista, que hay una corriente inversa que no lo podemos ver. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Lo inverso es que estoy mal
justamente porque no elijo el consejo de Dios a través de su palabra. Estoy mal con Dios, pienso que estoy mal con Dios y Dios está molesto y Dios, claro, porque Él siempre quiere que yo haga lo que Él quiere. Me pregunto, ¿estoy mal con Dios o estoy mal porque no sigo a Dios y voy tras los pasos e invitación del mal? Y muchas veces nosotros pensamos que el maligno ya no tiene nada que ver con nosotros, pero el maligno siempre nos está influenciando a reaccionar, a hablar, a responder, a pensar, a actuar como actuábamos antes de tener a Cristo y el gobierno del Dios Trino sobre nosotros. Y muchas veces le pedimos perdón a Dios por no orar, pero soy yo quien pierdo el disfrute de estar con Dios en su presencia, recibiendo su consejo, la palabra, la llenura, su fuerza y su paz. Y no oro, porque no dependo absolutamente de su gobierno, pero Dios no es controlador. Y ahí está justamente la naturaleza de la que nos habla Efesios 4. Allí está la naturaleza de lo que nos habla Efesios 4. Entonces vamos a la introducción del mensaje y vamos a comenzar ya por favor, con la palabra de Efesios 4, la palabra de inicio. Gracias. Entonces, ¿quién escribe esta carta? ¿Quién escribe este mensaje? ¿Quién escribe este consejo? ¿Quién escribe este mandato? El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo pienso? Y yo les hablo mucho a ustedes de eso. ¿Cómo yo recibo el mensaje? Cuando yo recibo el mensaje, ¿cómo lo leo? ¿Lo leo con mi condición espiritual o lo leo desde la condición espiritual de la persona que me lo está enviando? ¿Cómo? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esta creación, vamos a la introducción, esta recreación de Dios en nosotros surge es a través de Cristo y solo a través de Cristo. Es en Cristo, no hay otra manera. No hay otra manera. Y lo que la palabra nos está diciendo es, wow, tome los títulos de oración correctos, sigan las instrucciones de Dios, porque si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, entonces todo lo que se opone aún dentro de nosotros, los muros, las murallas que tienen que caer dentro de nosotros, de las costumbres que tenemos conforme a la naturaleza caída, eso, la vida de fe, se, es tan sencilla porque es solo seguir las instrucciones de la palabra de Dios. El Señor le dijo al hombre, le dio al hombre el camino del disfrute. De todo árbol del huerto podrás comer. Tú tienes señorío sobre las aves del cielo, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Tú eres el Señor de toda la tierra. Ustedes dos son los señores de toda la tierra. Por eso cuando Cristo nos trae a nosotros al estado original, ya no hay mujer u hombre. Ya el hombre no se señorea de la mujer. No es el Señor de la mujer el hombre. Es Cristo, mi Señor, mi Salvador. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, también podemos ver en el Nuevo Testamento que habiendo venido el propio Hijo de Dios, en carne, en sangre, en huesos, pudo más la religiosidad y las costumbres del pueblo judío, la comodidad que tenía el Sanedrín,
que tenían los escribas, que tenían los fariseos, que tenían los sacerdotes. Pudo más esa comodidad que la vida del Mesías, que la tenían al frente, que la muerte del Mesías, que la vieron con sus propios ojos, que la resurrección del Mesías, que ocurrió al tercer día, tal como estaba escrito. Entonces, por eso es que la fe que yo tengo cuando oro es la fe de que Dios está conmigo y que su palabra se cumple en mí. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas, pero tenemos que creerlo y renovar como nosotros vemos, no solamente a Dios. Porque si nosotros vemos a Dios de una manera gloriosa, como realmente Él tiene gloria, tiene honra, merece toda alabanza, pero no podemos ver al prójimo de la misma manera, no podemos ver a nuestros hermanos en la iglesia de la misma manera. Entonces nosotros no estamos renovando nuestra mente, no estamos tomando la nueva vida que Dios nos dio y para eso nos llamó el Señor, para darnos una nueva vida. Bienaventurados, benditos, privilegiados son nuestros niños, porque están naciendo dentro de la palabra del Señor, porque están siendo criados dentro de la palabra del Señor. Entonces, si están siendo criados dentro de la palabra del Señor, están siendo criados dentro del bien, de la bienaventuranza y la bendición. Pero nosotros fuimos criados dentro del mal, los que no conocíamos al Señor antes. Y por eso es que dice que tenemos hijos, le decimos a los niños, ese niño es un malcriado. Pero déjenme decirle que no solamente los niños son malcriados, hay adultos malcriados que si no se hace lo que ellos dicen, como ellos dicen, hay mamás que son malcriadas, hay esposas que son malcriadas, hay esposos que son malcriados, que si tienen 10 camisas, quieren que las 9 restantes estén en el closet planchadas. ¿Fueron criados como inútiles? Pero esa exigencia de parte del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, de la persona al vecino, al prójimo, al hermano dentro de la iglesia, solamente puede ser quebrada cuando la llevamos a los pies de Cristo. Entonces, imagínense cuando estamos leyendo Josué 6 del 1 al 5. La ciudad, Dios manda a Josué con todo el pueblo de Israel a entrar a la ciudad de Jericó. Y la palabra dice que la ciudad estaba bien cerrada. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mente bien cerrada? El preconcepto bien cerrado. Esto lo hago yo así porque lo hago así. Porque resulta que hay algo que está sobre nosotros y es la palabra de Dios, el evangelio y el evangelio ordenado. Yo puedo tener el evangelio, la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, pero si no tengo orden, entonces ese desorden se va a expandir y lo voy a expandir yo porque yo estoy enseñando lo que yo soy. Y una de las cosas que yo les he dicho a ustedes en la iglesia es, no nos preocupemos por multitudes. Dios va a traer las multitudes cuando los discípulos estemos firmemente arraigados en Cristo, con una identidad profunda, una naturaleza profunda dentro del Evangelio. ¿Hay que hacer mucho? No, hermanos, prácticamente no hay que hacer mucho. Porque la verdad es que aún en ese tiempo, cuando mataron al Señor Jesucristo, a los cristianos se les identificó como pequeños cristos. ¿Cuánto no más diremos nosotros que sabemos que el Cristo nos habita? ¿Cuánto no más tenemos nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Entonces Dios no nos deja a nosotros para que seamos dominados por las circunstancias. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es el deseo de Dios, mandarlos a ellos frente a un muro que tenía 12 metros de ancho para que hicieran el ridículo
dando vueltas a ver cómo entraban, porque los que lo estaban mirando desde arriba pensaban, esto está loco, ¿cómo van a entrar aquí si esta ciudad está bien cerrada y ellos no tienen forma, manera de entrar? Y es la realidad, no tenían forma ni manera de entrar, pero la fe que tuvo el pueblo de Israel en la palabra de Dios derribó los muros de Jericó. Derribó lo que era imposible para ellos. Imposible, imposible. No había ninguna manera. Por eso dice, la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, no de cualquier manera, porque ya el pueblo de Jericó y el rey habían escuchado lo que había ocurrido cuando salieron de Egipto y lo que ocurrió en el Mar Rojo. Y lo que ocurrió en el desierto, que los cubría de noche con columna de fuego y de día con columna de nube, y que les alimentó durante todo el tiempo en el desierto, que abrieron el río Jordán. Lo abrieron ellos, lo abrió el poder de Dios. Entonces, nosotros somos los testigos de este poder de Dios en la tierra. Vamos al contenido, y cuando entramos en el contenido, entonces podemos ver que la, los muros de Jericó, porque estamos poniendo los muros de Jericó como un ejemplo. El entrar, yo no puedo entrar a Jericó, pero a través de la fe que yo tengo en la palabra, en la promesa que el Señor me da, yo puedo quebrar los muros de Jericó. Pero va más allá. No se gloríen, no se alegren, no se maravillen de que los demonios se les sujeten. Maravíllense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Maravillémonos entonces que nosotros tenemos el Evangelio y la respuesta de nuestra vida de fe en victoria, en poder. Es únicamente dentro de la buena noticia de Cristo. Por eso es que solo necesito creer en Él. Necesito creer que Jesús es el enviado de Dios para salvación, que ya vino, que vino en cuerpo de hombre, que fue el hijo de una mujer y de un hombre y vivió como un niño normal, como un adolescente aparentemente normal, pero que desde niño tenía la fe, aferrada la fe, y su vida siempre estuvo en torno al evangelio, a que él era el portador de la buena noticia. Por eso la palabra dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación, nos habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros a veces nos preocupamos, por decirlo de alguna manera, nos preocupamos pensando, ay, el leer el Apocalipsis así como difícil, como... Y yo no los estoy enviando a leer el Apocalipsis. Yo les estoy compartiendo la palabra que Dios me da a mí para que yo la crea, así como se la dio a su siervo Juan, porque mi mayor privilegio es ser siervo del Dios Altísimo y ser testigo, perdón, dar testimonio de la palabra del Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Por todas las cosas que Dios ha cumplido en mi vida, en la vida de ustedes, en la vida de la iglesia. Nosotros siempre queremos cosas rimbombantes y grandes, pero es que Jericó, que es lo que estamos, el mensaje de que Jericó representa la importancia de la vida de fe, es la victoria que Dios nos recuerda, que le da a su iglesia, que es la necesaria para esta época, pero solamente a través de Cristo, porque la iglesia enfrenta obstáculos.
enfrentamos obstáculos. No porque estamos online no enfrentamos obstáculos. No porque tengamos el evangelio de solo Cristo, el Todopoderoso que quebrantó y deshizo todas las obras del diablo, no tenemos obstáculos. Pero realmente la iglesia es la que frente a los obstáculos cree que la gloria de Jehová va a continuar divulgándose por toda la tierra, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se va a perder nadie. Se va a perder y se pierde todo aquel que no cree y no recibe y que decide no confesar a Cristo como su dueño y como su Señor. Que decide no confesar a Cristo como su verdadero profeta, sacerdote y rey. Que decide yo no voy a estar en el camino de la luz. Hoy me regreso, hoy solamente, mañana regreso. Y entro en el camino de la oscuridad a hacer mi voluntad. Y por eso es que la fe de nosotros en la palabra nos da testimonio seguro de que la salvación no se pierde. Yo soy el que me pierdo en determinados momentos, como se perdieron Adán y Eva cuando abandonaron la palabra de Dios, cuando dejaron el camino del disfrute, porque es que la palabra nos muestra solo el camino del disfrute. Entonces tomemos los títulos de oración correctos. ¿Por qué? Porque ese Jericó representa la importancia de la vida de fe. ¿Y cuál es la vida de fe? La que tiene la naturaleza del Evangelio. Cuando respondo con el Evangelio, cuando pienso con el Evangelio, cuando sueño con el Evangelio, cuando oro con el Evangelio, cuando hablo del Evangelio, cuando me hablo a mí misma del Evangelio. Amén. Entonces, el método que nosotros debemos aplicar, el método que nosotros debemos aplicar es únicamente dentro de Cristo. Por eso el punto 2 dice, no es con mi criterio, no es con mi criterio, no es con mi manera, no es mi forma, porque es que el mayor deseo de Dios es hablarnos y que nosotros le escuchemos. Dios sigue hablando al que le obedece, al que le escucha. Entonces, viviendo el Evangelio, vemos los muros caer. Yo ayer pensaba, meditaba anoche en mi tiempo de oración, ¿a qué le temo? ¿A qué le temo? Y vuelvo a pensar, ¿a qué le temo? ¿Por qué? Porque no es conforme a mi criterio, no es mi opinión, no es mi deseo, sino que yo debo seguir la palabra de Dios y cuando yo miro a Dios en oración, entonces yo soy ese testigo del que habla Apocalipsis 1, del 1 al 3. Ese testigo como Juan, a quien Dios le dio la revelación de lo que se va a cumplir al final, que ya se está cumpliendo. Porque la misma palabra dice que el Espíritu de Dios es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Lo vemos y la gente lo ve, pero ya luego no va a estar y no va a ser. Vamos entonces al punto número 3 y en el punto número 3 vemos específicamente el versículo 27. El versículo 27 dice, ¿de qué capítulo? Del 6 de Josué. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cuando leemos este versículo desde el punto de vista egocéntrico, desde el punto de vista religioso, pensamos, wow, el nombre de Josué se divulgó por toda la tierra. Josué es un testigo. Josué fue un testigo. Y Josué solo, lo que hizo Josué fue el cumplir la misión que Dios le encomendó. Solo. Porque dentro del solo de Cristo hay una misión que solo usted la puede cumplir. Solo tú la puedes cumplir. Hay un lugar donde solo tú puedes ir.
pero no puedes ir con lo tuyo, no puedes ir con tus pensamientos, no puedes ir con tu malcriadez, no puedes ir con tu deformación, no puedes ir con tu basura, sino que tienes que ir con la palabra de Dios y el mensaje de Dios, porque de paso, dentro de la oración, Dios nos da instrucciones específicas para las diferentes personas y los diferentes campos. Ese es el deseo de Dios. Entonces, nosotros somos testigos de que Dios está con nosotros y el mundo lo va a ver cuando lo hagamos a la manera de Dios. Porque Dios nos dio un sistema bíblico y por eso es que el apóstol Pablo se dedicaba a entrenar. Entraba siempre la palabra nos dice por cuánto tiempo entraba el apóstol Pablo. Entraba a la sinagoga de los judíos y discutía con ellos. Pero como no creyeron que Jesús era el Cristo, apartó a los discípulos y se fue durante 2 años a la casa de uno llamado Tirano. 2 años, hermanos, dándole entrenamiento. 2 años dándoles el mensaje. 2 años para que ellos cambiaran la religión judaica por la vida plena en Cristo. Entonces hay un sistema bíblico y ese sistema bíblico incluye una corriente y dentro de esa corriente pasan cosas en nuestra vida terribles, pasan cosas que nosotros no las podemos comprender, pasan cosas que nos duelen. Hay personas que están enfermas y tienen que ir a un hospital para que le quiten eso que tiene y le duele mucho y le duele la recuperación, pero después su mejoría le hace dar gracias a Dios porque era necesario que pasara por el hospital, porque era necesario que pasara por ese desierto, que era necesario que pasaras por allí para quitarte lo que te estorba. Y era necesario que creyeran y tuvieran fe y lo hicieran tal cual como Dios lo dijo. Lo hicieran tal cual como Dios lo dijo. Y daban vueltas de día, no de noche, de día. Daban vueltas, daban las vueltas, 7 vueltas y se regresaban. Pero no vamos a hacer más nada, no vamos a hacer más nada, solamente vamos a hacer lo que Dios dice. Por eso es que Dios es quien nos da el itinerario y nos da claramente las señales de vida, porque es que la palabra es la que contiene la vida. Las personas las vemos vivas por ahí caminando, pero están muertas. Pero nosotros no estamos muertos, nosotros tenemos una vida de fe, una vida que cree, que si crees, tuviera fe como un granito de mostaza, dice el Señor, le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Y a veces pensamos, entonces la montaña se va a mover así, se va a mover para allá, se va a mover para acá. Dios es el creador de la naturaleza. El creador de todo nos creó a nosotros también. Pero yo no tengo que probar a Dios ni tentar a Dios para ver si es verdad que yo tengo fe y gritarle, y gritarle, y gritarle, y gritarle a una montaña. Yo disfruto del privilegio de que Dios esté conmigo. Y si Dios está conmigo, entonces donde quiera que yo estoy, el evangelio se está dando a conocer. El nombre de Cristo se está divulgando por toda la tierra. Se está divulgando en Perú, se está divulgando en Pucusana, pero también se está divulgando en Chiclayo, porque hay eh, testigos de Cristo en Chiclayo. Y también hay testigos de Cristo en Venezuela. Pero en Caracas hay, sí. Y también hay en donde quiera que ustedes compartan el evangelio de Dios es un evangelio mundial. Porque nosotros nunca podemos saber
como un encuentro de oración, mi oración por Paraguay. Yo me encuentro con Paraguay en oración. ¿Conozco yo a alguien en Paraguay? Antes no conocía, ahora conozco. Y cuando lo conocí, dije, wow, esta es la respuesta a la oración de la hermana Mercedes y mi oración por Paraguay. No, pero esa no es su respuesta. Esa fue otra persona que lo encontró y oró y lo preparó. Pero para mí es mi respuesta, porque veo la evidencia de que Dios no hace excepción de personas ni de países. Son las 237 naciones y las 5.000 tribus. Entonces concluyamos. Concluyamos que cuando nosotros hablamos de fe, hermanos, decíamos, lo leíamos la semana pasada, literalmente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros siempre estamos esperando lo material, lo natural, lo que le pedí yo a Dios que hiciera contra mi vecina. ¡Ah! Mis ojos lo verán. De eso no es que habla la palabra. La palabra habla de la fe de los testigos que han vivido a través de los tiempos y a través de la historia y han dejado su vida como un monumento para la siguiente generación. Su testimonio como un testimonio de fe. Entonces la fe es la seguridad y la certeza de la victoria, de que la victoria nunca es de alguien. La victoria no fue de Israel, la victoria fue de Dios. La victoria fue de Dios, por eso es que el plan de Dios está siempre corroborado, respaldado por la vida de su Hijo, que es la salvación. Miren, yo leí el capítulo 10 de Josué, cuando en batalla contra los Gabaonitas, para poder vencerlos, tenía que continuar el sol, porque no iban a la puesta del sol no iba a terminar la batalla. Y en fe y en autoridad de cumplir la misión que Dios le había enviado a Josué, Josué le dijo al sol que se detuviera en Gabaón. Pero no solamente le habla al sol, le habla a la luna, porque no es que la que le toca turno es a la luna para salir. Se mete el sol, sale la luna. Luna, y ahorita no recuerdo dónde estaba la luna. Solamente recuerdo que el sol estaba en Gabaón. Pero la luna estaba en otro lugar y allí él le habló al sol y a la luna. Y las personas que estudian todo lo que es la astrología, hoy han demostrado que falta un día en la creación. ¿Por qué? Porque fue ese día que el sol y la luna se detuvieron. Entonces la fe no tiene que ser grande, la fe no tiene que ser pequeña, la fe tiene que ser obediencia. Señor, perdonaré a mi hermano hasta 70 veces. No te digo 70, sino hasta 70 veces 7. Señor, aumentanos la fe. El Señor Jesucristo le dijo, esto no se trata de fe. ¿Quién de ustedes le dice a su siervo cuando regresa de trabajar todo el día de su jornada laboral? Le dice, ay, qué cansadito te ves, chico. Ven, siéntate que yo te voy a servir la comida. Más bien no le dice, ciñete y sírveme. Así es el Señor con nosotros. No es conforme a lo que nosotros digamos. La fe viene como resultado de la obediencia. Yo creo, mejor dicho, la obediencia viene como resultado de la fe. Yo creo, yo obedezco y si tengo la palabra, oro con ella. Como tengo la palabra, yo oro con ella. Por eso lo importante es grabar la palabra, de escribir la palabra, de meditar en la palabra. Entonces, cuando yo le creo a Dios, todo en mi vida va a estar encaminado a la evangelización mundial. El nombre de Jesucristo es llevado a toda la tierra, el nombre y el gobierno del Dios Trino. Por eso aquí ya nosotros tenemos la palabra, tenemos el método de Dios, sabemos cuál es la misión que vamos a cumplir. Y por eso la palabra nos los confirma. Mas Josué salvó a Rahab y a la casa de su padre.
A eso nos ha llamado el Señor, a salvar a Rahab, que no tenía ninguna manera, no tenía forma, moralmente no era la que tenía la mayor posibilidad, pero Dios le dio el encuentro con los espías y ella obedeció a la voz de Dios. Entonces vivamos disfrutando, disfrutando, disfrutando de que Dios está con nosotros. Y al disfrutar esto, es porque yo le creo. Si yo no, ¿cómo creo yo que, cómo sé yo que Dios está conmigo si yo no tengo su palabra? Yo oro con la palabra. Entonces, soy un testigo, así como el Juan que escribió el Apocalipsis. Soy un testigo del poder del Evangelio que me habita, del nombre de Cristo, que es el único nombre al que Satanás le teme. Es al único. Al nombre de Jesús, no. Jesús, Jesús. Hay mucho Jesús. Mucho Jesús. Muchas personas que le ponen el nombre a Jesús. Pero Satanás sabe quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es absolutamente diferente. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias porque hoy podemos orar en la seguridad y la certeza de que la victoria la tenemos siempre porque viene de tu mano. Que tu plan, Señor, fue perfectamente cumplido y comprobado por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Que aunque el mismo Cristo, Señor, allí en el huerto o en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní orando, preparándose y escuchando tu voz, te preguntó si había otra forma. Y entendiendo que solo el sacrificio de la sangre, la entrega del cordero inmolado, entonces el enmudecido no abrió su boca. Enmudecido no abrió su boca. Señor Jesucristo, enséñanos cada día a vivir en tu palabra. Recréanos cada día para ser llenos del poder de tu Santo Espíritu y que tu semejanza esté en nosotros, para que nosotros a través de la fe podamos tener mansedumbre y templanza, para que nosotros a través de la fe podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entonces podamos tener bondad, benignidad y paciencia con ellos. Y nosotros, Señor, así poder disfrutar de la semejanza de ustedes, Dios Trino, del amor, de la felicidad, la bienaventuranza de que ustedes estén con nosotros y tenemos la bendición de Manuel y vivir en la perfecta paz que solo tu evangelio nos da, aunque todo a nuestro alrededor esté en tormenta. Tú eres la paz y el reposo y el descanso verdadero para nosotros. El único, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero Rey, que eres y siempre lo serás eternamente y para siempre. Amén y amén. Amén, amén, gracias.